¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller para hablar un poquito sobre pinzas universales, vamos a hablar hoy, que me acompañaron a lo largo de más o menos toda mi vida, mi carrera, los años que hace que estoy en el oficio. Bueno, vamos a hablar de las primitivas, obviamente. Después tengo las que todos más o menos conocen, las Bremen, las Crossman. Pero vamos a hacer un poco de memoria, vamos a hablar un cachito de lo que era la antigua escuela con estas herramientas. Perdón. Como todos saben, estoy en una etapa de reconstrucción, de restauración, de desoxidación de aquellas herramientas que me hicieron dar los primeros pasos en mi oficio. Y bueno, es como un tributo a aquellas viejas herramientas, que las conozcan los chicos que están empezando y bueno, que sepan que todo esto tiene una raíz. Vamos a ver esas pinzas. Bueno, gente, vamos a comenzar con esta. Llegó a Argentina cuando empezó el tema de la importación. La verdad que es de las pinzas buenas. Si bien es importada, pero es buena. La verdad que hasta el día de hoy, desde el año 90 que está conmigo, y verdaderamente se comportó y se comporta muy bien. Quizás los aislantes no son de mucha confianza, pero verdaderamente he trabajado con electricidad y no he tenido problemas. Desde ya, obviamente, como fue pasando el tiempo y he podido evolucionar con las herramientas, va quedando para otras tareas, ¿no? Como por ejemplo trabajar con corriente continua, o sea, en lo que es la línea automotriz. Pero bueno, una linda pinza. Después tengo una Monviso que, bueno, está un poco oxidada, pero de estar guardada nomás. Un muchacho me preguntaba qué opinaba de Monviso. Hice un video ya con todo el jueguito que tengo. La verdad que es una herramienta muy buena, muy cómoda. La verdad que el aislante sobrepasa los estándares. Me gusta mucho. Tiene la sección de corte. Muy linda pinza. Después tengo esta checoslovaca, marca York, mucho más anatómica que la Monviso. Una buena calidad, una linda calidad. La compré en el año 95. Algunos me dicen cómo hago para acordarme de las fechas que compré cada herramienta. Y siempre digo lo mismo. Me costaba tanto comprarlas que recuerdo hasta cómo entré a la ferretería. O a la ferretería industrial, o a la bulonera, o a la ferretería del Mudo, acá en el barrio de Aedo, es un ícono. Bueno, y me vendía todas estas pinzas. Esta es de la marca Mondial, venía de Brasil. Es antigua, es muy antigua. Pero bueno, la verdad que es más chiquita para otro tipo de trabajos. Pero muy linda herramienta. La verdad que la recomiendo. Después tenemos esta, que es... no tengo la marca exacta, pero es alemana. Si podríamos hacer foco o zoom ahí, se leería Germany. Muy buen acero, verdaderamente ha trabajado mucho conmigo en lo que es mecánica esta pinza y muy conforme. Estoy apretando. Así que bueno, esta es una recorrida por mis pinzas universales. Esto era cuando ya más o menos tenía plata como para comprar algo, ¿no? Cada trabajito me iba dejando una. Pero les puedo mostrar una un poquito más antigua todavía. Esta, que pertenece a la caja de herramientas antológicas, que los que me siguen saben que estoy desoxidando. Y bueno, esta forma parte del baúl de los recuerdos. Al igual que estas también, ¿no? Pero esta un poquito más atrás todavía. Un saludo.